obviamente a toda la comunidad internacional por el resultado que tengan las elecciones en Venezuela. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están, Néstor? Bueno, la verdad es que hemos vivido un día bastante intenso desde muy temprano a la mañana. Aquí se empezó a votar a las 6 de la mañana y bueno, ya vamos por varias horas. Recordemos, cierran a las 6 de la tarde las mesas de votación. Hay 30.000 mesas de votación en 15.000 centros. Y bueno, hay mucha expectativa. Recién lo que ven atrás es la escuela donde acaba de votar María Corina Machado, la principal referente de la oposición, que recordemos no puede ser candidata porque, bueno, la justicia se le impidió, entonces ella le dio el apoyo a González Urrutia. Y bueno, el ingreso recién de Corina Machado fue, digamos, una cosa impresionante en cuanto a cantidad de gente, de apoyo que estaba recibiendo y de presencia de medios internacionales. Han tenido pocos registros de problemas a la hora de votar, que en un principio a la mañana habían notificado problemas en 1.700 mesas, pero que hoy solamente había en este momento 18 mesas con algún tipo de dificultad, que están recibiendo reportes de toda Venezuela con una altísima participación, en algún lugar, en algunos estados, con una participación que a esta altura del día ya había superado el 62%, y después en otros lugares donde estaba ya en el 48%, lo que significaría una votación casi histórica en cuanto a la participación. Ustedes recuerdan que nos decían algunos especialistas que una votación, digamos, si fuese baja la votación, eso podría favorecer al gobierno de Nicolás Maduro, porque ellos tienen un núcleo duro muy grande, el oficialismo, que lo apoya a sol y sombra. En el caso de que haya una mayor participación, quizás así se abren las posibilidades para la oposición, ¿no? Gaby, ¿cómo se analiza que en esta oportunidad pareciera haber una participación histórica, ¿no? Quizás a diferencia de otras oportunidades. Bueno, en principio creo que porque había mucha ansiedad de poder participar por parte de los venezolanos. Recordemos que en este caso Nicolás Maduro se está postulando para su tercera presidencia, es decir, se está postulando para una segunda reelección. Y bueno, y ahí hay una cuestión que tiene que ver con lo que dura un proceso histórico. El chavismo lleva 25 años en el poder y hubo otras elecciones en donde algunos candidatos opositores no se pudieron presentar. En este caso, la mesa de unidad se pudo presentar, en este caso con el voto o con la candidatura de González Urrutia, ¿no? Y con el apoyo de María Corina Machado, que decíamos votó en esta escuela hace minutos nada más. Bien, Fernanda. No, Gabriel, ¿cómo estás? Saludarte de nuevo. Te quería preguntar sobre los observadores internacionales que se han acercado allá a los distintos locales de votación. Han habido también distintas bullas por parte de los que habrían sido invitados por la oposición, que no han logrado llegar a suelo venezolano. ¿Has visto cuál ha sido su desempeño? También hay un llamado ciudadano a fiscalizar las urnas. ¿Cómo lo has visto tú ahí que estás en terreno? Bueno, este ha sido uno de los principales focos de conflicto de los últimos días, particularmente con respecto a los veedores de la oposición que fueron impedidos de acceder. Tanto hoy ese fue un tema central en la exposición que hizo mucho más breve el candidato González en el momento que votó. Nosotros estuvimos cubriendo eso también, donde criticó la decisión del gobierno de no aceptar el ingreso de estos veedores internacionales, que según el gobierno no tenían la debida autorización para participar como veedores internacionales y por eso fueron deportados. Y recién María Corina Machado volvió a referirse al tema, acusó al gobierno de haber censurado la posición de estos veedores internacionales. Recordemos que igualmente hay un tema aquí, hay veedores que fueron convocados por el Consejo Nacional Electoral, que son 170, es decir, por el organismo pertinente, que van a estar supervisando esta elección. Después están los veedores que invitan los distintos partidos políticos, el oficialismo y la oposición. En el caso del gobierno de Nicolás Maduro, invitó a 900 veedores internacionales, y en el caso de los referentes de la oposición, han invitado a los distintos partidos también a cientos de figuras internacionales. Pero sí ha sido un poco de tensión
particularmente por la negativa para que estas personas puedan ingresar como veedores por parte de Gabriel, la oposición. te quiero preguntarte, y también hago extensiva la pregunta a Fernanda, digamos, ¿cuánto es, digamos, la importancia que tienen los emigrantes, es decir, aquellos que se han ido de Venezuela y que están en diferentes países del mundo? ¿Cuánto es el peso en materia electoral que tienen precisamente estas personas? Bueno, vos sabés, Néstor, que en esta elección hay 21 millones de personas en el padrón electoral, de los cuales 5 millones son ciudadanos venezolanos que están fuera del país, y de esos 5 millones apenas 61.000 fueron autorizados a poder participar. Es decir, es muy bajo el número de venezolanos que están en el exterior que van a poder votar en el día de hoy. Recién justamente María Corina Machado hizo referencia a esto, habló porque se viralizó mucho una imagen de un ciudadano que fue el primer ciudadano venezolano en votar en Australia, ¿no? Sí. Por la diferencia horaria, y ese fue el primer votante venezolano. Y también, bueno, se ha planteado esto. Yo tuve la oportunidad recién en el medio del tumulto de gente preguntarle a Corina Machado sobre si había algún tipo de mensaje en particular para los venezolanos que están en la Argentina y en otras ciudades del mundo. Bueno, obviamente el mensaje de ella fue tratar de transmitirle esperanza en cuanto a su posición de que van a ganar las elecciones y de la convocatoria que, si eso ocurre, ellos puedan volver a Venezuela. Pero es un tema central. Es más, hay críticas incluso a la oposición con respecto de no haber sabido capitalizar, haber hecho un mensaje más claro a las familias en cuanto a la gran cantidad de emigrados que existen en estos momentos de Venezuela en todo el mundo, ¿no? Vos decías los venezolanos que están en Argentina, por ejemplo. Y esperanos allí, Gaby, también Fer, porque vamos a compartir lo que nos decían en la Embajada de Venezuela aquí en la Argentina. A ver. Esperábamos de muy temprano, sabemos la emoción que significa votar hoy, ejercer el derecho al voto. Esta es una fiesta electoral, es una fiesta de los venezolanos, y por eso desde muy temprano, desde las 4:30 de la mañana, ya hay personas aquí haciendo fila para ejercer su derecho al voto. Bueno, la expectativa es que Venezuela sea una Venezuela libre, sea una Venezuela de progreso, de prosperidad, y la familia vuelva otra vez a unirse. Son más de 8 millones de personas que han emigrado por la situación del país. Venezuela necesita la unión de su familia y el progreso y la prosperidad de todos los venezolanos. Que todo sea lo más limpio posible, lo más justo, y que se respete la voluntad del pueblo. 6 años ya. La verdad que... ¿La idea sería volver en algún momento? Por ahora no, pero las personas que están allá, de la verdad que necesitan un cambio. Bueno, muy bien, ahí teníamos entonces la opinión de la gente en la Embajada de Venezuela. ¿Qué decías vos? Que son muy pocos, ¿no? Gaby, volvamos a reiterar este número que vos decías, 5 millones los que están venezolanos alrededor del mundo. En distintas partes del mundo. Pero los autorizados a votar eran un número bastante inferior. No, sí, exactamente. En realidad, venezolanos fuera de Venezuela, en los últimos 10 años se fueron entre 7 y 8 millones de personas. Sí. Entre 7 y 8 millones, los que están habilitados, o los que podrían votar por una cuestión de edades y demás, son alrededor de 5 millones. Pero el trámite para poder votar y que autorizado lo tienen 61.000 venezolanos a lo largo del mundo. Bueno, pero el número es insignificante. ¿No? El número es insignificante, y en realidad esto puntualmente ¿a qué obedece? Es decir, ¿por qué es tan dificultoso el trámite? Porque, digamos, uno cuando conoce a la sociedad o a los habitantes de Venezuela que están acá entre nosotros, los ve también muy comprometidos con la realidad de su país. No me parece que sea un número eso, o un porcentaje que te esté marcando en realidad el compromiso que en general tienen los venezolanos a la hora de ir a votar. A ver, Fer. Bueno, justamente acá en la Argentina, tan solo un 1.5 de los venezolanos que se encuentran acá en suelo argentino están habilitados para votar. Hoy se acercaron al consulado para poder ejercer su derecho a voto. Y hemos visto también como en distintos países, por ejemplo en Chile habían diversas caravanas, y hay un porcentaje del tercer país que tiene mayor cantidad de migración venezolana. Habían caravanas apoyando a Edmundo González Urrutia. Sin embargo, la proporción es similar por distintos motivos, ¿no? Porque hay que tener ciertos papeles en vigencia, habían
algunas confusiones, ¿no? Por ejemplo, acá en la Argentina hay relaciones diplomáticas rotas con Venezuela. Ya hay que ver todos estos trámites a través del consulado. La renovación de pasaporte, la renovación, por ejemplo, del DNI venezolano. Trámites que cuestan dinero complejo. también. Sí, hoy Paula Avellaneda 400, contaba a la sí. mañana $400 Sí. le sale. Entonces eso también imposibilita a muchos venezolanos que vinieron acá a la Argentina, muchos que no tienen trabajo, tienen un trabajo precario, a poder juntar esos $400. Bueno, estos datos son importantes porque te permite conocer con un detalle no menor algunas cuestiones o consideraciones que después algún que otro comentarista de la actualidad te las refleja como la pasada, ¿no? Y es difícil también considerar que esta migración venezolana pueda mover la aguja, ¿no? O sea, va a ser un porcentaje que si ya votara todos los que están habilitados para votar en el exterior, no podría mover mucho la tendencia que ya se estaría marcando. Y aquí quiero recalcar otro punto, si que me lo permiten, que estaría siendo penado el hecho de que se libere información de boca de urna. O sea, toda la información va a ser transparentada y transmitida por el Consejo Nacional Electoral y todo lo que siempre se ha practicado allá, ¿no? Y en distintos países, Ecuador, Colombia, incluso aquí en la Argentina, el boca de urna, que se empieza a especular alguna tendencia, sería penalizado por el CNE. Así que para que tampoco nos dejemos llevar por ciertos hay que ser cuidadosos, Gaby. Claro, tenemos que ser cuidadosos entonces respecto de las tendencias que se pueden llegar a estar evaluando a esta hora, evidentemente, pero digo, dejando eso a un costado, escuchábamos hace un ratito la palabra de Edmundo González y también de Maduro al momento de votar de ambos candidatos. Bueno, Maduro diciendo que iba a reconocer el resultado, ¿no? Digo, llevando ambos me pareció tranquilidad, que me parece que es importante en una jornada en la que se dijo mucho y se dice mucho respecto de lo que decías al principio, ¿no? De qué puede pasar después, una vez que conozcamos los resultados. ¿Cómo se vive eso, digamos, lo que puede ocurrir después? ¿Es para mí la pregunta? Sí, Gaby. Sí, mirá, bueno, es una gran incógnita. Lo que yo destaco es que tanto desde el gobierno como desde la oposición están pidiendo que lo que ocurra después de que se conozcan los resultados sea en paz, digamos. Hay un llamado a la paz de ambos sectores, lo cual me parece una muy buena señal. Ojalá eso ocurra. La verdad, Venezuela no quiere vivir más episodios de violencia como los que vivió en el pasado. Y bueno, eso fue un poco la convocatoria. Sí, lo que es importante marcar, que tanto lo ha dicho hoy el candidato González, como también recién María Corina Machado, el envío de un mensaje de tranquilidad con respecto a cómo se vienen llevando adelante las elecciones, que según los propios referentes de la oposición se está llevando de manera transparente, sin mayores inconvenientes, más allá de esos que les mencionábamos, que con una alta participación ciudadana. Y esto, bueno, no es que lo está diciendo el gobierno, sino que lo está diciendo la oposición, ¿no? Que se esté, que hasta ahora los datos que manejan es que las elecciones se están llevando con mucha normalidad y que ha habido apenas episodios muy aislados. De hecho, la propia Corina Machado acaba de decir que cualquier episodio fue un episodio sumamente aislado, lo cual es una buena señal para la democracia. Todos nos quedamos con la foto, con la fotografía de la Venezuela prácticamente saqueada, en donde los supermercados no había alimentos, en donde tenía índices de inflación que eran verdaderamente astronómicos, hiperinflación. Pero esa fotografía, ayer nos contaba Gabriel, ha cambiado radicalmente, porque hoy Venezuela tiene apenas un 1% de inflación y tiene su economía, pareciera ser, bastante acomodada. Te pregunto, Gabriel, ¿eso se ve en la calle? ¿La gente está más contenta o sigue, digamos, con la misma tónica, muchos, o retórica respecto del gobierno de Maduro? No, a ver, se nota un nivel de consumo muy fuerte. Yo les contaba que cuando recorrimos el supermercado, nos impresionó la cantidad de gente que estaba comprando. Los precios estaban todos en dólares, algunos precios incluso más caros que en la Argentina, otros no. Después cuando fuimos al mercado popular, que era un mercado, una feria popular en la calle, los precios eran mucho menores, pero había un alto nivel de consumo. Es otra realidad económica que aquella que habíamos visto de las góndolas vacías. De hecho, nosotros hicimos un reporte mostrando particularmente esos productos que habían sido noticia por el faltante, sobre todo en 2018,
cuando Venezuela llegó a tener un 130.000% de inflación anual, ¿no? Una locura. Claro. Bueno, y por ejemplo había el papel higiénico, los artículos de limpieza y de higiene personal, la leche, el aceite, la manteca. Bueno, hoy tenés de todo tipo de marcas, de todo tipo de valores y la gente consumiendo. De hecho, fíjense, el dato, la proyección del Fondo Monetario Internacional para este año es que Venezuela va a crecer alrededor del 4,2%, siendo la economía que más va a crecer de toda América Latina. Dicho esto, lo otro que hay que decir es que también Venezuela viene una situación de desastre económico, por lo tanto ha tocado fondo y lo único que queda cuando uno toca fondo es subir. Bueno, ¿no? pero perdón. Realidad. Sí, pero perdón, Venezuela viene de una situación, explíquenlo ustedes esto, viene de una situación de desastre económico, pero el mismo que lo arregló es el mismo que supuestamente lo produjo, ¿o no? Bueno, justamente aquí Bueno, el pero rol acá de lo que cambió Sí, Gaby. radicalmente fue el tema de la eliminación o haber aflojado con las sanciones de Estados Unidos. Porque a raíz de que el gobierno autorizó en cierta medida y permitió que haya determinadas libertades, como el hecho de que haya un frente opositor competitivo autorizado a participar de las elecciones, eso ayudó a la relación entre en Venezuela, el gobierno de Venezuela y el gobierno de Joe Biden en Estados Unidos, y aflojar las tensiones. Sumado a otra cuestión, que es la necesidad que tiene cara de hereje. Cuando ocurre, se desata la guerra entre Rusia y Ucrania, se empezó a necesitar más petróleo venezolano que estaba sancionado. Y entonces parte de las sanciones que elimina Estados Unidos es justamente por la necesidad que había de mayor petróleo venezolano en el mercado internacional, ¿no? Bueno, eso hizo que se reactive la economía. La economía venezolana es una economía petróleo dependiente, muy fuerte, es gran parte de su economía tiene que ver exclusivamente con el petróleo, y a partir de eso se empieza a dinamizar la economía. Aún así, el tema de los índices de pobreza son elevadísimos. Vos tenés la mitad de la población con índices de pobreza extremas, ¿no? Y hoy hablaba con algunos trabajadores sobre el tema de los salarios. Por ejemplo, me contaban, hoy por hoy los trabajadores de la esfera pública están cobrando mucho peor que los trabajadores de la esfera privada. Sí. En el caso de los trabajadores de la esfera pública, el salario por ahí básico es de unos 20, 30 dólares. Con los bonos llega a 150, y si vos tenés un cargo jerárquico, por ahí podés recibir algo más. A esos trabajadores el Estado les da una bolsa de comida por mes, ¿no? Trabajadores que están en relación de dependencia y demás, en algunos casos obviamente están precarizados. La jubilación acá en Venezuela es de 3 dólares. De 3 dólares, pero después reciben una serie de bonos, como pasa en la Argentina, que llevan esa jubilación a alrededor de entre 80 y 100 dólares, ¿no? Un salario promedio, no mínimo. El salario mínimo está en 130 dólares con los bonos que le da el gobierno. Ahora, un salario promedio de un trabajador privado, de una empresa privada, está entre los 200 y 300 dólares. Si uno lo compara con los precios que hemos visto en los supermercados, la verdad es muy poco frente a lo que cuestan determinados productos. Gaby, ya para cerrar y vamos a retomar en un ratito, también vamos a presentar en un ratito el informe que hiciste en el supermercado, pero vos dijiste que estabas cerca de una escuela para preguntarte si todo sigue así en tiempo y forma, como dicen hasta ahora, el desarrollo de la elección, ¿no? ¿Cuándo se espera que se conozcan los resultados? Mira, yo estaba esperanzado por cuestiones físicas, te diría también, pero más que nada por cuestiones democráticas e institucionales, que por el tema del sistema electoral electrónico se iba a conocer el resultado temprano, digamos, ¿no? Teniendo en cuenta que es un sistema mucho más prolijo, si se quiere, o más fácil de manejar, ¿no? Ahora bien, hoy me decían que por ahí los resultados recién se conozcan entre la 1 y las 2 de la mañana, tarde, lo cual... Pero discúlpame, ¿esto es qué? ¿Hora venezolana, hora argentina? ¿Cómo es la cosa? Nosotros tenemos una hora menos que ustedes ahora, digamos. Es decir, calcúlenle 2 de la mañana o 3 de la mañana de Argentina, estamos hablando. Ojalá no pase, estamos rogando y llamando a todos los santos para que eso no ocurra. Para que sea más rápido. Pero fue lo que hoy me decía una persona que conoce del manejo institucional y electoral, y me tiraba ese número. Yo la verdad pensé que por ser una cuestión electrónica se iba a conocer mucho antes, quizás
8, 9, 10 de la noche, pero parece que no es lo que va a pasar. Gracias, Gaby, desde allí. Volvemos en cualquier momento. Muchas gracias, saludos a ustedes. Muy bien, Fernanda, ¿qué te quedó en el tintero? ¿Alguna conclusión al respecto? Sí, bueno, que en Venezuela se redujo la inflación en un 190% respecto del año pasado. Y lo otro que quería hacer un hincapié es en el llamado que hacen ambas candidaturas más fuertes, Edmundo González Urrutia y el actual mandatario Nicolás